Mi nombre es Amanda, y esta es la historia de cómo sobreviví a crecer con una hermana que podría haberle dado a Maquiavelo una lección. Nací en un pequeño pueblo de padres trabajadores de clase media. Mamá era recepcionista en la oficina de un dentista local y papá trabajaba como mecánico. Eran buenas personas, trabajadoras y honestas, pero quizás demasiado confiadas para su propio bien. Cuando vine al mundo, fue un parto difícil. Los médicos le dijeron a mi madre que no podría tener más hijos, así que durante 5 años fui su bebé milagro, su única hija. Esos primeros 5 años fueron agradables, normales. Tengo recuerdos vagos de picnics en el parque, de papá enseñándome a andar en bicicleta y de mamá leyéndome cuentos antes de dormir. Pero todo cambió cuando tenía 5 años, y mis padres recibieron la sorpresa de sus vidas: mamá estaba embarazada nuevamente. Recuerdo el día en que me dijeron que iba a ser hermana mayor. Estaban prácticamente brillando de emoción y me contagié de su entusiasmo. Me imaginaba teniendo una hermanita con la que jugar, compartir secretos, ser mejores amigas. Dios, qué ingenua era. Sara nació cuando tenía 5 años y medio. Desde el momento en que llegó a casa desde el hospital, fue como si se hubiera activado un interruptor. De repente, ya no era el bebé milagro. Amanda, cállate, tu hermana está durmiendo. Amanda, no toques eso, es para tu hermana. Amanda, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Todo empezó de manera sutil, pequeñas cosas que desestimé como situaciones normales entre hermanos. Pero a medida que Sara crecía, también lo hacían sus talentos. Recuerdo su 7º cumpleaños. Mamá había pasado horas preparando un hermoso pastel, cubierto de delicadas rosas de azúcar. Era una obra de arte. Los invitados acababan de llegar cuando escuchamos el grito horrorizado de mamá desde la cocina: el pastel estaba arruinado, las rosas prácticamente destruidas. Y allí estaba Sara, señalándome con un dedo acusador. Amanda lo hizo, dijo, su voz temblando de una manera que los adultos encuentran imposible de no creer. Me quedé allí, atónita, mientras Sara sacaba mi camiseta favorita, ahora manchada con pastel y glaseado. No sé cómo lo consiguió, cómo lo planeó todo. Tenía 7 años, pero tenía la astucia de alguien mucho mayor. Pasé el resto de la fiesta encerrada en mi habitación, escuchando los sonidos apagados de risas y celebración en la planta baja. Cuando el sol se puso y la casa se calmó, escuché que mi puerta se abría con un chirrido. Sara estaba allí, con una porción de pastel en la mano y una sonrisa en su rostro que me heló la sangre. ¿Quieres pastel, hermanita?, susurró, sus ojos brillando en la penumbra. Te guardé un pedazo, con una rosa y todo. La miré, esta pequeña demonio en un vestido de fiesta, y sentí el primer atisbo de verdadero miedo. ¿Qué clase de niña de 7 años podía hacer algo así? Y lo que es más importante, ¿de qué más sería capaz? Con el paso de los años, las tácticas de manipulación de Sara solo se volvieron más sofisticadas. Cada día era una nueva batalla, y yo estaba constantemente en tensión, preguntándome qué haría a continuación. Cuando tenía 14 años y Sara 9, comencé a notar que mis útiles escolares desaparecían o se dañaban. Al principio pensé que simplemente estaba siendo descuidada, perdiendo cosas aquí y allá, pero luego comencé a encontrar mis cuadernos con páginas arrancadas, lápices rotos por la mitad y libros de texto con garabatos en las partes importantes. Un día, sorprendí a Sara en plena acción. Tenía unas tijeras en la mano y mi ensayo de historia en pedazos en el suelo de su habitación. ¿Qué estás haciendo?, grité, arrebatándole los restos de mi tarea. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Yo solo estaba tratando de ayudarte a recortar algunas imágenes para tu proyecto, sollozó. Esto no es un proyecto, es mi ensayo. Es para mañana. Pero ya era demasiado tarde. Mamá había escuchado el alboroto y vino corriendo. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que pudiera explicarlo, Sara rompió en un llanto descontrolado. Solo estaba tratando de ayudar a Amanda con su tarea, pero me gritó.
Mamá se volvió hacia mí, con el rostro cubierto de decepción. Amanda, ¿cómo pudiste? Tu hermana solo estaba tratando de ayudarte. Pídele disculpas ahora mismo. Me quedé allí, hirviendo de ira y frustración. Sarah me miraba desde detrás de las piernas de mamá, con una sonrisa maliciosa en sus labios. Lo siento, dije entre dientes, las palabras sabiendo a cenizas en mi boca. Esa noche, tuve que quedarme despierta hasta las 3 de la madrugada reescribiendo mi ensayo. Al día siguiente en la escuela, apenas podía mantener los ojos abiertos. Mi profesora no estaba impresionada con mi caligrafía desordenada y mi evidente fatiga. Amanda, esto no es propio de ti, dijo, frunciendo el ceño mientras miraba mi trabajo. Por favor, esfuérzate más en tus estudios. No me gustaría tener que llamar a tus padres. Por supuesto, terminó llamando a mis padres, y, por supuesto, ellos me culparon por no ser lo suficientemente responsable, por no tomármelo en serio. Sarah se sentó en la mesa, comiendo tranquilamente, con una sonrisa de satisfacción mientras mamá y papá me sermoneaban sobre la importancia de la educación. A medida que fui creciendo, las tácticas de Sarah evolucionaron. Cuando empecé a interesarme por los chicos en la escuela secundaria, ella encontró nuevas formas de atormentarme. Mi primer novio, Jake, rompió conmigo después de escuchar un rumor de que lo había engañado con su mejor amigo. Estaba devastada, pero cuando enfrenté a Sarah al respecto, ella solo se encogió de hombros. ¿Cómo podría haber iniciado ese rumor?, dijo inocentemente. Ni siquiera conozco a tus amigos de la escuela. Pero vi el destello en sus ojos, la satisfacción apenas disimulada ante mi dolor. Estaba mejorando en cubrir sus huellas, en mantener su fachada de inocencia. A medida que avanzaban mis años en la secundaria, me volví más decidida que nunca a asegurar mi escape. Puse toda mi energía en un proyecto especial que esperaba fuera mi boleto a una prestigiosa universidad lejos del control de Sarah. Pero sabía que no debía bajar la guardia, ni siquiera por un momento. Mi amiga Melissa era la única persona en la que realmente confiaba. Habíamos sido amigas desde la escuela primaria, y ella conocía bien la verdadera naturaleza de Sarah. Necesito que guardes algo para mí, le dije una tarde mientras estábamos en su habitación. Saqué una carpeta gruesa de mi mochila. Este es mi proyecto para el concurso de becas universitarias. Si gano, obtendré una beca completa para Westfield College. ¡Wow! Eso es increíble, exclamó Melissa, y luego su rostro se ensombreció un poco. Pero, ¿por qué me lo estás dando? Respiré hondo. Porque si Sarah descubre lo importante que es esto para mí, encontrará la manera de destruirlo. Necesito que lo guardes a salvo. Trabajaré en una versión falsa en casa. Los ojos de Melissa se abrieron con comprensión. Inteligente, dijo, tomando la carpeta y guardándola en el cajón de su escritorio bajo llave. No te preocupes, lo protegeré con mi vida. Durante semanas, trabajé en 2 versiones del proyecto, el verdadero, guardado de forma segura en casa de Melissa, y una versión falsa en casa. Me aseguré de dejar la versión falsa de manera conspicua en mi escritorio, sabiendo que Sarah no podría resistirse a husmear. El día antes de la fecha límite de presentación, sucedió. Estaba en la cocina cuando escuché la dulce y empalagosa voz de Sarah. Oh no, Amanda, lo siento mucho. Corrí al salón para encontrar a Sarah parada junto a mi escritorio, con un vaso de jugo de naranja volcado sobre mi proyecto falso. Los papeles estaban empapados, la tinta corriendo en rayas por las páginas. Solo te estaba trayendo una bebida, dijo Sarah, con los ojos muy abiertos de falsa inocencia. Me tropecé. Fue un accidente, lo juro. Nuestros padres llegaron corriendo ante el alboroto. Mamá jadeó al ver los papeles arruinados. Oh, Amanda, suspiró. Deberías ser más cuidadosa con donde dejas las cosas importantes. Vi el destello de triunfo en los ojos de Sarah, la ligera curva en sus labios mientras esperaba mi reacción. Pero esta vez, estaba preparada. Sonreí.
La confusión en el rostro de Sarah fue casi cómica. Está bien, dije con calma. Esa era solo una copia de respaldo. Ya envié el proyecto real la semana pasada. El triunfo en los ojos de Sarah titiló y murió, reemplazado por un destello de ira tan rápido que casi lo pasé por alto. Nuestros padres, tan ciegos como siempre, me alabaron por mi previsión. Unas semanas después, se anunciaron los resultados del concurso. Había ganado la beca, una beca completa para Westfield College, a 3 estados de distancia. Mientras leía la carta de aceptación, las lágrimas de alegría y alivio corrían por mi rostro. Estaba saliendo. Finalmente, estaba escapando. Pero mi momento de triunfo fue breve. Mientras empacaba mis maletas para la universidad, escuché a mis padres hablando en susurros. Es una pena, decía mamá. Ojalá Sarah hubiera tenido una oportunidad como esta. Se lo merece más. Lo sé, coincidió papá. Amanda es lista, pero Sarah es especial. Podría llegar muy lejos con una oportunidad como esa. Sus palabras me hirieron, pero ya no me importaba. En unos días me iría, comenzaría una nueva vida lejos de las manipulaciones de Sarah y del favoritismo ciego de mis padres. Los siguientes años fueron como un soplo de aire fresco. En Westfield College, prosperé. Hice amigos de verdad, me destaqué en mis estudios e incluso comencé a sanar del trauma emocional de mi infancia. Me especialicé en finanzas, descubriendo un talento para los números y el análisis que nunca supe que tenía. Por alguna razón, me gradué como la mejor de mi clase y conseguí un trabajo en una prestigiosa firma financiera en la ciudad. La vida era buena. Tenía mi propio apartamento, un trabajo que me encantaba y una sensación de paz que nunca antes. Me mantuve en contacto con mis padres, visitándolos en vacaciones y fines de semana ocasionales, pero esas visitas siempre eran tensas. Sarah seguía viviendo en casa, habiendo decidido asistir a una universidad comunitaria local. Cada vez que la veía, podía sentir su resentimiento, que hervía justo debajo de la superficie. Era un viernes cualquiera en el trabajo cuando recibí la llamada que destrozaría mi paz cuidadosamente construida. Estaba en medio de analizar algunas tendencias del mercado cuando mi teléfono vibró. Era mi madre. Amanda, dijo, con la voz tensa, necesitamos hablar. Es sobre tu hermana. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasa con Sarah?, pregunté cautelosamente, preparándome para lo que vendría. Se graduará pronto y, bueno, creemos que sería mejor que viniera a vivir contigo en la ciudad. Casi dejé caer el teléfono. ¿Qué? Mamá, no, eso no es posible. No seas egoísta, Amanda, espetó mi madre. Sarah necesita esta oportunidad, y tú tienes ese gran apartamento para ti sola. Además, necesitamos que cubras su matrícula universitaria. Sentí como si me estuviera ahogando. Todos los viejos sentimientos de impotencia y miedo regresaron de golpe. Mamá, no puedo. Mi apartamento no es lo suficientemente grande, y no puedo permitirme. No puedes permitírtelo, interrumpió mi madre. ¿Con ese trabajo tan lujoso que tienes? No nos mientas, Amanda. Sabemos que te va bien. Respiré hondo, tratando de calmarme. Mamá, no se trata del dinero. Sarah y yo no nos llevamos bien. Lo sabes. Oh, no otra vez con esto, suspiró mi madre. Amanda, ¿cuándo vas a dejar de lado estos celos infantiles? Tu hermana te necesita. Esto es lo que hace la familia. Cerré los ojos, sintiendo que me empezaba a doler la cabeza. Lo siento, mamá. La respuesta es no. No puedo tener a Sarah viviendo conmigo, y no voy a pagar su matrícula. Tengo mi propia vida, mis propios gastos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz era fría. Ya veo. Bueno, espero que estés contenta con tu decisión, Amanda. No te molestes en venir a casa por Navidad este año. Más tarde esa noche,
mientras intentaba distraerme con el trabajo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Sarah: te arrepentirás de esto. Solo 3 palabras, pero me helaron la sangre. Traté de quitármelo de la cabeza. Sarah estaba a cientos de kilómetros de distancia. ¿Qué podría hacerme ahora? Pasaron los meses después de esa tensa llamada telefónica con mis padres. Me sumergí en el trabajo, tratando de apartar de mi mente los pensamientos sobre mi familia. Mi vida en la ciudad continuaba. Me destacaba en mi trabajo, hacía nuevos amigos e incluso comencé a salir de nuevo. Entonces, un martes cualquiera, sonó mi teléfono. Era mi madre. Amanda, dijo, con una voz inusualmente vacilante, necesitamos que vengas a casa. Es importante. Contra mi mejor juicio, tomé un mes de vacaciones del trabajo y me subí a un avión de regreso a mi ciudad natal. Mientras caminaba por el camino de entrada familiar, una sensación de temor se apoderó de mí. ¿Qué podría ser tan importante como para que necesitaran que estuviera en casa todo un mes? Nos reunimos en la sala de estar, cayendo un incómodo silencio entre nosotros. Finalmente, mi madre habló. Tu tía abuela Mildred nos llamó. Dijo que quiere que los 4 la visitemos en Hawái. Incluso ha reservado los boletos de avión ella misma. Parpadeé sorprendida. La tía Mildred siempre había sido amable conmigo cuando era niña, pero no la había visto en años. ¿Los 4? Pregunté, mirando a Sarah. Sarah soltó una risita. Es ridículo. Amanda no tiene por qué ir. Ni siquiera ha hablado con la tía Mildred en años. Silencio, dijo mi padre con severidad. Esa fue la condición de Mildred, los 4 o ninguno. Cayó un incómodo silencio en la habitación. Casi podía ver las ruedas girando en la mente de todos. Finalmente, mi madre expresó lo que todos estábamos pensando. ¿Creen que podría estar muriéndose? ¿Que esto tenga que ver con su testamento? La atmósfera en la habitación cambió. Vi un brillo en los ojos de Sarah, codicia, emoción. Me hizo sentir incómoda. No deberíamos sacar conclusiones, dije rápidamente. Tal vez solo quiera vernos a todos. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era poco probable. La tía Mildred siempre había sido una persona algo solitaria. Para que de repente quisiera una reunión familiar en Hawái, debía ser algo grande. Mientras discutíamos la logística del viaje, me encontré emocionándome a pesar de mis reservas. Tenía buenos recuerdos de la tía Mildred de mi infancia. Siempre había sido amable conmigo, siempre tenía un momento para escuchar cuando nadie más lo hacía. La idea de volver a verla, de pasar tiempo en el hermoso Hawái, era atractiva. Pero aún así, había una preocupación persistente en el fondo de mi mente. Miré a Sarah, que había estado inusualmente callada desde su primer estallido. Me miró y sonrió, pero no le llegó a los ojos. Era la misma sonrisa que me había dado innumerables veces antes, mientras urdía algún plan elaborado para meterme en problemas. Intenté deshacerme de la sensación. Ahora éramos adultas. Seguramente Sarah no intentaría nada, no con tanto en juego. Y, sin embargo, el día de nuestra partida finalmente llegó. A pesar de mi inquietud persistente, me dejé llevar por la emoción del viaje. Llegamos al aeropuerto, nuestra familia presentando un frente unido por lo que parecía ser la primera vez en años. Mientras nos acercábamos al punto de control de seguridad, me permití la esperanza de que tal vez, solo tal vez, este viaje podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros. ¡Qué ingenua era! Justo cuando estábamos a punto de pasar por seguridad, un oficial de rostro serio se acercó a mí. Señora, necesito que venga conmigo, dijo, con una voz que no dejaba lugar a discusiones. Confundida y un poco asustada, miré a mi familia. ¿Qué está pasando? El rostro del oficial permaneció inexpresivo. Recibimos una denuncia anónima de que lleva artículos prohibidos en su equipaje. Necesitamos hacer una revisión exhaustiva.
Mi corazón se hundió mientras miraba a Sarah. Allí estaba, esa sonrisa triunfal familiar, la que siempre auguraba problemas para mí. En ese momento, supe exactamente lo que había sucedido. Fue ella, dije, señalando a Sarah. Ella envió ese mensaje. Está tratando de sabotearme. Los rostros de mis padres se llenaron de ira, pero, para mi sorpresa, iba dirigida hacia mí. Amanda, susurró mi madre, ¿cómo te atreves a acusar a tu hermana otra vez con esta tontería? Intenté protestar, pero mi padre me interrumpió. Basta, Amanda. Ve con el oficial. Nosotros lo resolveremos. Justo en ese momento, una voz resonó por la terminal, última llamada para el vuelo 372 con destino a Honolulu. Mis padres intercambiaron una mirada de pánico. Es nuestro vuelo, dijo mi madre. Por favor, supliqué, con la voz quebrándose. Esperen por mí. Lo resolveré rápidamente, lo prometo. Pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Mi padre negó con la cabeza, sin mirarme a los ojos. No podemos perder este vuelo, Amanda. ¿Sabes lo importante que es? Nos veremos en Hawái, añadió mi madre, ya dándose la vuelta. Los observé incrédula mientras mis padres se alejaban, sin siquiera mirar atrás. Solo Sarah me miró de nuevo, su sonrisa triunfal cortándome hasta el alma. Luego, ella también desapareció entre la multitud, dejándome sola con el oficial de seguridad. Las siguientes horas fueron una nebulosa de registros invasivos y preguntas interminables. Revisaron cada artículo de mi equipaje, cada bolsillo de mi ropa. Tuve que esperar a que una oficial estuviera disponible para una revisión física. Cuando finalmente concluyeron que no llevaba nada ilegal, el avión de mi familia ya estaba lejos. Mientras me sentaba en el ahora silencioso aeropuerto, enfrenté una decisión. Podía reservar un vuelo para el día siguiente, unirme a mi familia en Hawái e intentar salvar este desastre de viaje o... Miré el tablero de salidas. Había un vuelo saliendo a mi ciudad en 1 hora, de regreso a mi trabajo, mis amigos, mi vida, lejos del drama y el dolor que parecía seguir a mi familia donde quiera que fueran. En ese momento, tomé mi decisión. Me acerqué al mostrador de boletos y compré un boleto de solo ida a casa. Mientras abordaba el avión, sentí una mezcla de dolor, ira y una extraña sensación de alivio. Sí, estaba decepcionando a la tía Mildred, y me sentía culpable por eso, pero por una vez estaba eligiéndome a mí misma, mi paz, mi cordura. Unos días después de regresar a casa, me estaba acomodando de nuevo en mi rutina, tratando de olvidar el incidente del aeropuerto. Estaba comenzando a relajarme cuando sonó mi teléfono. Amanda, su voz temblaba, cargada de emoción. Mi corazón se aceleró, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Tu hermana. Sarah ha sido arrestada. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. ¿Arrestada? ¿Por qué? La historia de mi madre salió a borbotones, cada palabra más impactante que la anterior. Llegaron a la casa de la tía Mildred en Hawái, solo para encontrarla furiosa porque yo no estaba allí. Se negó a discutir su testamento sin que los 4 estuviéramos presentes. Tuvimos que quedarnos en su casa mientras intentábamos averiguar qué hacer, explicó mi madre. Sentí una punzada de culpa, rápidamente superada por las siguientes palabras de mi madre. Luego sucedió. Tu tía casi se cae por las escaleras. Pudo haberse roto el cuello, Amanda. ¿Qué? ¿Está bien?, pregunté, preocupada por la tía que recordaba con tanto cariño. Está bien, gracias a Dios. Pero, Amanda, no fue un accidente. Fue Sarah. Ella la empujó. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Cómo lo saben? Había cámaras ocultas por toda la casa. Captaron todo. Las piezas comenzaron a encajar, la denuncia anónima en el aeropuerto, la sonrisa triunfal de Sarah. Todo había sido parte de su plan, un plan que había fracasado espectacularmente.
La tía Mildred llamó a la policía, continuó mi madre, con la voz quebrándose. Cuando vinieron a arrestar a Sarah, ella perdió el control. Comenzó a gritar sobre cómo solo quería el dinero, cómo había estado esperando años para esta oportunidad. Escuché en silencio, aturdida, mientras mi madre relataba el colapso de Sarah, cómo había gritado que odiaba a nuestros padres, que solo estaba esperando a que murieran para heredar todo. Hemos sido ciegos, Amanda, sollozó mi madre. ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo pudimos estar tan equivocados con ella? Mientras escuchaba las palabras desgarradas de mi madre, una tormenta de emociones me envolvió, conmoción por las acciones de Sarah, vindicación porque finalmente su verdadera naturaleza había sido revelada, tristeza por mis padres, cuyo mundo acababa de derrumbarse, y, sepultado debajo de todo, una pequeña y vergonzosa chispa de satisfacción de que finalmente comprendieran lo que había estado tratando de decirles durante años. Cuando terminamos la llamada, me quedé en silencio, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La hermana con la que crecí, a quien siempre supe que era manipuladora, había cruzado una línea que nunca creí posible. Había intentado dañar gravemente a nuestra tía abuela, todo por la posibilidad de una herencia. Cuando llegué a mi casa de la infancia, el ambiente era completamente diferente al de mi última visita. Ya no había tensión ni resentimiento no dicho. En su lugar, encontré a mis padres luciendo mayores, más vulnerables, pero también más abiertos de lo que jamás los había visto. Amanda, dijo mi madre, con la voz cargada de emoción mientras me abrazaba. Lo sentimos mucho. Hemos sido ciegos durante tanto tiempo. Mi padre, un hombre que nunca se sintió cómodo con las muestras emocionales, simplemente me puso una mano en el hombro. Deberíamos haberte escuchado, dijo con voz grave. ¿Podrás perdonarnos? Era un momento que había soñado durante años, pero ahora que estaba aquí, me sentía abrumada. Claro, logré decir, con lágrimas en los ojos. Claro que los perdono. Pasamos horas hablando, de verdad hablando, por lo que parecía ser la primera vez en muchos años. Compartieron su conmoción por las acciones de Sarah, su culpa por haber desestimado mis preocupaciones durante tanto tiempo, y su temor por el futuro. Yo escuché, ofreciendo apoyo y sintiéndome finalmente comprendida. Pero nuestra frágil paz pronto se rompió. Recibimos noticias de que la tía Mildred había retirado su declaración a la policía y Sarah iba a ser liberada. La noticia nos golpeó como un golpe físico. Sarah no puede volver aquí, dijo mi padre con voz firme. Ya no podemos confiar en ella. Lo que siguió fue un proceso doloroso pero necesario. Mis padres, con mi apoyo, presentaron una solicitud de desalojo para Sarah. Presentaron al tribunal pruebas de sus amenazas en Hawái, de sus acciones hacia la tía Mildred, junto con un historial de comportamiento manipulador. El tribunal falló a nuestro favor, Sarah debía ser desalojada de la casa familiar. Cuando vino a recoger sus pertenencias, mis padres ni siquiera la dejaron entrar en la casa. Dejaron sus cosas en el porche, una separación final y simbólica. La respuesta de Sarah fue, como era de esperar, vengativa. Mientras se iba, presumiblemente fuera de nuestras vidas para siempre, dejó un último ataque, una serie de insultos pintados con aerosol en el costado de la casa. Fue infantil, mezquino y tan típicamente Sarah que casi me hizo reír. Casi. Entonces, de la nada, recibí una llamada de la tía Mildred. Amanda, querida, dijo, su voz cálida a pesar de todo lo que había pasado. Creo que es hora de que vengas a visitarme a Hawái. Solo tú esta vez. Al principio, dudé, pero algo en su voz me convenció. Una semana después, me encontraba en un avión rumbo a Hawái, sin saber qué esperar. La casa de la tía Mildred era hermosa, ubicada en un acantilado con vista al océano. Me recibió con un cálido abrazo, luciendo mucho más enérgica de lo que había imaginado dadas las circunstancias recientes. Estoy tan contenta de que estés aquí, dijo, llevándome a su estudio. Hay algo que necesito mostrarte.
Sacó un documento, su testamento. Mientras escaneaba las páginas, mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. La tía Mildred me había dejado todo, su casa, sus inversiones, todo. ¿Pero por qué?, balbuceé, mirándola incrédula. La tía Mildred sonrió, con un brillo en los ojos. Porque, querida, eres la única que nunca vino aquí esperando algo. Eres la única que me vio como familia, no como una oportunidad de ganar dinero. Más que la herencia en sí, lo que me conmovió fue el reconocimiento. Después de años de ser pasada por alto y desestimada, alguien había visto mi verdadero valor. Mientras abrazaba a la tía Mildred, con lágrimas en los ojos, sentí que finalmente, de verdad, estaba volviendo